Bienvenidos a esta segunda jornada del Valor de la Cultura. Este foro promovido por FOM, por la Fundación Ortega Marañón, por Planner Media y por el Círculo de Bellas Artes. Quiero agradecer a los que se encuentran hoy en la sala con nosotros, pero también a todos los que no han podido acercarse y nos están siguiendo vía streaming. Sin duda, la cultura, como hablábamos ayer, ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Observamos todos con cierta incredulidad cómo se paralizaban cientos de proyectos culturales, pero al mismo tiempo vimos también que el espacio digital se llenaba, yo creo que casi se inundaba de contenidos digitales, y yo lo veo como una especie como de pequeño laboratorio que nos permitió ver más de cerca cuáles son las debilidades y las fortalezas de nuestro sector y también de lo que es la cooperación cultural. Es cierto que en ese espacio digital inundado de contenidos tuvimos la ocasión de inventar otros lenguajes, de cierta manera reinventarnos, como diría nuestro amigo Joan Álvarez, codirector del foro. Se dieron ciertos encuentros inusuales muy interesantes, que no sabemos si se pueden mantener en el tiempo, pero es verdad que ese laboratorio nos permitió ver muy de cerca, con una lupa, esas debilidades y fortalezas del sector. Hoy vamos a hablar de fortalezas, de debilidades de la cultura, del sector cultural y de esa cooperación cultural en el exterior. Y para ello me acompañan algunos representantes de los organismos e instituciones más relevantes en el campo de la cooperación cultural. Quiero agradecer la presencia esta mañana de Isabel Izquierdo, directora de programación de ACE, a su lado Antonia Blau, directora del Goethe Institut, y a mi derecha Ernesto Pérez Zúñiga, su director de Cultura del Instituto Cervantes, y a su lado Natalia Armijos, directora de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. Verán que en esta mesa nos falta uno de sus integrantes, Guzmán Palacios, que lamentablemente y por un compromiso de última hora no ha podido acompañarnos. Bueno, para empezar a hablar de internacionalización, quiero en primer lugar dirigirme a Isabel. Primero, darte las gracias doblemente porque sabemos, primero, que estás casi recién aterrizada de Dubái, donde vienes de la inauguración de la Expo Dubái, pero además porque tienes casi a continuación y sales volando de aquí para coger un avión, así que doblemente agradecidos por tu presencia esta mañana. Me gustaría, en primer lugar, que nos contaras un poco qué proyectos de ACE, de Acción Cultural Española, reflejan mejor lo que es esa proyección de la cultura española en lo que ya podemos decir que es un mundo global. Muchas gracias, al contrario, Pilar, por invitarme y por estar aquí con vosotros hoy. Bueno, la internacionalización forma parte del ADN de Acción Cultural Española, es decir, la proyección de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, forma parte de nuestro objeto social, de nuestra razón de ser. Operamos en todos los ámbitos de la cultura, cine, música, escénicas, artes visuales, literatura. Trabajamos con creadores emergentes de media carrera, consagrados. El mundo es nuestra sede, ¿no? En definitiva. Y no me he resistido a proyectaros esta presentación porque efectivamente quería que vierais algunas imágenes de Dubái, porque las grandes citas en el exterior, los grandes eventos en el exterior, pues son alguna de estos grandes proyectos que se gestionan y se organizan desde Acción Cultural Española. Bueno, ahí sí, voy a pasar un poquito. Ahí vemos algunas imágenes de este pabellón. Bueno, antes tenía un poco la presentación. Nosotros somos una sociedad estatal, gubernamental, que se dedica, ¿no?, a mover creadores, a atraer prescriptores internacionales. Es decir, la internacionalización es uno de nuestros mandatos, ¿no? Y siempre situando la cultura como una pieza esencial de la realidad y de la imagen del país, ¿no? Entonces, en estos grandes eventos internacionales, como las exposiciones internacionales o las exposiciones universales, pues son una carta de presentación, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestros grandes proyectos, en este caso en el pabellón, en el área de sostenibilidad, proyectos de innovación, proyectos de energías renovables muy interesantes. La verdad es que inauguramos el día 1 de octubre y está yendo muy bien de público, está muy bien situado dentro de lo que es el recinto de la
la Expo. Ahí vemos algunas imágenes con esta parte más tecnológica, con proyectos muy sofisticados de innovación que tienen que ver con la sostenibilidad, ¿no? Que es digamos, el área en la que se enmarca la presencia del pabellón español, y con una programación cultural espectacular. Inauguramos con Poveda el otro día y ahí la verdad es que hemos prestado mucha atención a esta programación que nutre tanto los eventos en el propio pabellón como en distintos recintos escénicos de la Expo, mostrando un poco el talento de nuestras compañías musicales, escénicas, desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo. Entonces, este tipo de grandes eventos, ahí un poco mostramos digamos, el poderío y el talento creativo de nuestros creadores. Y sin duda, tú lo has mencionado, España es país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt en el año 22 y justamente ayer se inauguró la feria. Mañana, en rueda de prensa, el ministro de Cultura avanza un poquito de la programación literaria y cultural de la Feria del Libro de Frankfurt. En realidad es un gran escaparate donde mostraremos todo el talento editorial, nuestros escritores, los más emergentes, los más consagrados, los clásicos, y es una oportunidad para el sector editorial español, sin ninguna duda, para el sector del libro, pero en general para la cultura española. Ahí estamos, yo creo que todas las instituciones, todas las administraciones, Instituto Cervantes, Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el liderazgo de la Dirección General del Libro, de Cultura, y nosotros asistimos al Ministerio en toda la programación cultural y literaria de la feria, que es verdaderamente muy importante. Y en el caso de ACE, además, desde el 19 contamos con un programa para la traducción, porque, como Ernesto sabe mucho mejor que yo, no bastan con casi 500 millones de casi hablantes en el mundo, sino que es necesario seguir invirtiendo en traducción para llegar a determinados mercados, sobre todo los anglosajones. Entonces, Frankfurt, ¿qué representa como oportunidad? Muchísimas cosas, ya que, bueno, en esta cita tan importante presentaremos a los talentos de la literatura española, insisto, clásicos y emergentes, o contemporáneos, nuestro sector de la ilustración, que es muy potente en España, es una oportunidad de presentar nuevos géneros literarios, por tanto, es una grandísima oportunidad. Y también nos interesa como este tipo de eventos donde España es el país invitado, en Sharjah también, el 3 de noviembre, que es un estado emiratí muy cerquita de Dubái, el 3 de noviembre es también España país invitado en esa pequeña feria del libro, y también supone pues una semilla, ¿no? Este tipo de grandes eventos suponen, o sea, y nos interesa mucho por lo que supone de semilla para sembrar contactos profesionales, sembrar conectividad y programación futura, ¿no? Esta parte me parece interesante. Sin duda, en Acción Cultural Española tenemos un programa. Voy muy deprisa, simplemente no podía evitar traer la presentación por algunos datos del PICE, porque cumplimos 10 años el año que viene de este programa para la internacionalización de la cultura española, y que tiene estas líneas, ¿no? Una línea de formación, es decir, de residencias internacionales, una línea de movilidad para creadores en el exterior y una línea de facilitar desplazamientos, que esta mirada me parece muy interesante, de prescriptores internacionales, ¿no? Para que conozcan nuestros festivales y nuestras ferias. Simplemente algún dato en cuanto a PICE Movilidad, pues a lo largo de del 13 al 21, en estas 9 convocatorias, más de 1.700 proyectos aprobados. Son ayudas modestas, pequeñas o medianas, por eso son muy numerosas. Y luego, en el programa de visitantes internacionales, pues más de 3.500 visitantes internacionales procedentes de los 5 continentes, con esos top países con mayor presencia, insisto, ¿no? De estos perfiles profesionales que tienen capacidad de programar en sus países de origen, ¿no? Por eso es tan interesante que vengan a España y conozcan a nuestros artistas, a nuestros cineastas, a nuestros músicos, a nuestros escritores, etc. Bien, entonces, bueno, es un programa que hemos, además, aprovechando la pandemia, hemos modificado las convocatorias, dentro del catálogo de gastos elegibles lo hemos ampliado para dar cabida
como no, a eventos digitales, que es un poco el mundo que hemos vivido el año pasado y el mundo que vivimos ahora, ¿no? Híbrido, ¿no? Por tanto, también eventos semipresenciales, ¿no? Y hemos ajustado las bases de la convocatoria a la situación de la Administración General del Estado actual, hemos ordenado los objetivos, los criterios y ahora estamos trabajando duro para el año que viene, si las fuerzas nos acompañan, sacar un programa de residencias específico dentro del PICE, Bueno, ahí vemos algunas de las convocatorias que están abiertas en este momento. Bien, ¿y cómo trabajamos en el ámbito de la internacionalización fuera del PICE? Pues en función de recursos humanos y económicos, apoyando la presencia de creadores en bienales, en trienales, en coproducciones, en colaboraciones y por supuesto, siempre en colaboración, que esto es una parte que me interesa mucho destacar. Y además, en esta mesa estamos algunos de los organismos con los que colaboramos habitualmente, ¿no? Esta es una de las claves, a mi modo de ver, de la internacionalización, el trabajo colaborativo con instituciones públicas y privadas, yo creo que eso es esencial y lo hemos visto especialmente en estos 2 últimos años, y la digitalización, sin duda, esa adaptación, que si acaso luego tenemos oportunidad de hablar un poquito más. En nuestra casa le hemos prestado una atención especial desde hace un tiempo, ¿no? Estudiando las tendencias del mundo digital, de la cultura digital, a través del anuario. El último, que es la cubierta que tenéis en imagen, se centró, como no, en la cultura ante la pandemia. Y la verdad es que es un tema que nos preocupa muchísimo, incluso a nivel de cultura organizativa, que yo creo que eso también merece un pensamiento, ¿no? Y, en definitiva, mucho trabajo, hay un mundo de oportunidades en el exterior, sin ninguna duda, hay muchos mercados a los que llegar y tenemos lo más importante, yo creo, en nuestro país, que es el talento, ¿no? Que es nuestro principal activo, ¿no? El talento en todos los ámbitos de la cultura. Hoy vengo apoteósica porque vengo de Dubái, hemos inaugurado con gran éxito y nos vamos a Frankfurt mañana y estamos muy contentos. Bueno, Pilar. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Interesantísimo lo que nos cuentas. Yo he tomado varias notas y hay muchos temas que van saliendo y que retomaremos luego en el debate. Sí que a continuación quiero dirigirme a Ernesto Pérez Zúñiga, su director de Cultura del Cervantes. En una mesa como esta, imprescindible contar con el Instituto Cervantes. Me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es la hoja de ruta, un poco los objetivos en esa estrategia vuestra internacional. Muy bien. Bueno, como sabéis, este año hemos cumplido 30 y de hecho nos estábamos preparando para cumplir 30 años ya desde hace pues, un par de años y estábamos cambiando nuestras estrategias de cultura. Sabéis que tenemos actualmente 88 centros en 64 países. Vamos a abrir, ya está abierto, pero vamos a inaugurar Dakar, pronto vendrán Los Ángeles. Bueno, vamos a seguir abriendo centros el año que viene. Pero lo que quería comentar a propósito, además del título de la charla de hoy, ¿no? de esta edición del valor de la cultura, es que precisamente estábamos trabajando en una reflexión sobre precisamente el valor de la cultura adaptándolo a nuestros objetivos. Quiero decir, hace un par de años empezamos a reflexionar sobre realmente qué queríamos hacer con nuestra actividad cultural, ¿no? O sea, llevábamos casi 30 años haciendo y seguimos haciendo entre 5.000 y 6.000 actividades al año de cualquier tipo de aspecto de la cultura, de la literatura al arte, al cine, la ciencia. Probablemente el Instituto Cervantes es la gran plataforma, la gran filmoteca del cine hispanoamericano en el exterior, porque tenemos ciclos de cine, por ejemplo, muy interesantes, con películas muy novedosas que normalmente no se ven en ningún formato. Llevamos colaborando con muchísimas instituciones, entre ellas las presentes en esta mesa, pero para nosotros ese tipo de trabajo colaborativo, tanto en España con las instituciones españolas, con las hispanoamericanas también, y ahora hablaré de eso, y desde luego con las locales, o sea, museos, instituciones, ayuntamientos, universidades, es fundamental porque sabemos que con el diálogo es como se construye realmente la cultura, pero
en esa reflexión que decía, estábamos tratando de subrayar ese valor de la cultura. O sea, ¿qué hace la cultura realmente que manejamos, ¿no? Porque en nuestra misión estaba difundir y está difundir la cultura. Pero ¿qué queremos hacer con la cultura? Realmente lo que queremos es transformar a las personas, ¿no? La cultura nos ha transformado a nosotros como personas desde la infancia, los que nos dedicamos a ella desde diferentes sectores profesionalmente, nos transforma cada día, pero con ellas transformamos a las personas, ¿no? Entonces, estábamos pasando de un tipo de cultura que tiene más que ver con la exhibición, con la muestra, a un tipo de cultura más de impacto, o sea, de transformación. Hacer cosas que realmente transformen, que tengan consecuencias en la sociedad donde trabajamos, ¿no? Antes Isabel estaba hablando de la feria de Frankfurt, en el que colaboramos conjuntamente este año de cara al año 2022, y ella decía algo muy importante, que es lo de poner una semilla para ver qué viene. Es que realmente con la cultura hay que hacer eso, o sea, hay que poner semillas para crear otras cosas, ¿no? Muchas veces la actividad cultural convencional lanza, digamos, destellos para gente, pero luego no pasa nada, ¿no? Entonces, en nuestra estrategia actual está incidir, digamos, en todos los centros, en que todo lo que hagamos pues implique una consecuencia. O sea, si trabajamos en la literatura, que implique traducciones. Si trabajamos en el arte, pues que implique relaciones con galerías locales, con los museos locales, y así con todo, ¿no? Para nosotros es muy importante también el valor del español, lógicamente, como idioma de cultura y como idioma de ciencia, ¿no? Ya sabéis que el pensamiento y el idioma van estrechamente vinculados, ¿no? Lo que es nuestra estructura mental, nuestra estructura de lenguaje, y conscientes de esto, pues parte de nuestros programas inciden precisamente en que el español, un uso prestigioso del español, difunda de una manera muy incisiva la cultura y especialmente la ciencia. Por supuesto, cuando hablamos de español, hablamos desde una perspectiva panhispánica, que para nosotros es también una de las características de nuestra institución, no solo de nuestra institución. Pero para nosotros es importantísimo. Llevamos muchos años trabajando con todos los países hispanoamericanos, ¿no? A través de su gobierno, a través de sus embajadas en cada uno de los centros donde actuamos, pero hemos creado un plan específico que hemos llamado el plan Canoa, porque esta es la primera palabra que entra en nuestro diccionario de las lenguas de América. Y bueno, ahora mismo este plan, en el que está el Instituto Caro y Cuervo, la UNAM y también el Inca Garcilaso del Perú, pues actuamos juntos con programas que precisamente tratan de subrayar elementos comunes de este prestigio, ¿no? O sea, programas en los que se hable de la ciencia, el desarrollo de la ciencia compartida en todos estos países, en programas de sostenibilidad, en programas de cultura también, por supuesto, proyectados conjuntamente al mundo, ¿no? Este tipo de actuación en planes se multiplica en otros planes específicos que están dirigidos a Europa. En el caso del Plan Europa, siguiendo con esta idea de que la lengua y la cultura pues, lleva el pensamiento, estamos incidiendo en la creación de debates en todos nuestros centros de Europa sobre temas actuales que nos preocupan a todos, ¿no? Me refiero la salud de la democracia, por ejemplo, las migraciones, las diferencias sociales en la Europa de hoy, la defensa de los valores democráticos, la migración, en fin, muchísimos temas que están ahora de debate, la sostenibilidad también, ¿no? Por supuesto, ¿no?
Tenemos otro plan dirigido al diálogo con los centros del Mediterráneo, de toda la cuenca, que es el Plan Mediterráneo, que en realidad lo que fomenta más bien son los lazos comunes, la exploración de las tradiciones comunes, pues a través sobre todo de la poesía, de la música, participando en festivales conjuntos. Y también tenemos el Plan África, que estamos impulsando a partir de nuestro flamante centro en Dakar, pero que incluye, por supuesto, todo el norte de África, donde tenemos centros en Marruecos, Argelia, Túnez y El Cairo desde hace muchos años, pues precisamente para fomentar también pues el necesario diálogo e intercambio cultural, ¿no? Estábamos, ya digo, con estos planes que estamos desarrollando ahora con nuestros 30 años, pero se nos cruzó la pandemia y surgieron todas esas actividades de las que tú hablaste, ¿no? Que de pronto se había llenado la red de muchísimas actividades, bueno, algunas más o menos interesantes, pero que no tenían esa característica que estábamos hablando antes, que es decir, la colaboración, el impacto en las sociedades, sino era de pronto llenar otra vez la red de, bueno, pues existimos, seguimos programando porque además queríamos cuidar al sector cultural, que es una de las cosas las que hemos incidido durante este tiempo de pandemia, haciendo programación en línea y semipresencial y contando con los sectores culturales que estaban afectadísimos y también con las industrias culturales, que para nuestra programación también es fundamental. O sea, programamos con creadores, con científicos, con universidades, con instituciones y, por supuesto, con las industrias culturales. Pues bien, de la pandemia también ha habido una lección que es importante, y es que todo ese despliegue digital ha sido interesante. Nos hemos dado cuenta también de que el tipo de modelo que agotado que podía contener, ¿no? por esta cosa de hacer una programación ingente sin consecuencias, sino solo como escaparate. Pero a partir de esa experiencia hemos desarrollado algunos tipos de programas en los que no trabajábamos antes, ¿no? Que tienen que ver con la mundialización de algunos programas. O sea, nosotros siempre solemos trabajar tradicionalmente por centros, por países, y claro, gracias a Internet hemos empezado a hacer festivales que tienen que ver más con los idiomas, ¿no? O sea, por ejemplo, festivales que se han desarrollado este año de literatura simultáneamente en Nueva York, en Reino Unido y en Sydney, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosas que no hacíamos antes, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto hemos descubierto el gran hallazgo de la semipresencialidad, es decir, hacer pues, actividades que en sala pues, pueden interactuar 100 personas, pero a la vez en línea pues 1.000, 5.000 o las que sean en todas partes del mundo. O sea que son buenas lecciones. La digitalización de la que hablaba Isabel pues, también está en nuestro norte. Estamos trabajando en ello firmemente en dos direcciones. Hemos creado en Alcalá de Henares una biblioteca patrimonial en la que tiene pues un doble fin. Por un lado, pues albergar el mejor legado del libro impreso que podamos tener, pero al mismo tiempo digitalizarlo y ponerlo al alcance de todos los investigadores del mundo, ¿no? Ese mismo proceso sigue en nuestras bibliotecas también. Estamos digitalizando nuestro fondo. Tenemos también una biblioteca electrónica pues, con miles de títulos al alcance de los usuarios, y estamos trabajando también en la accesibilidad de nuestros contenidos, pues, aprovechando además toda la sinergia de la transformación digital que bueno, pues nos viene del Estado y de Europa, ¿no? Una transformación digital que para nosotros sobre todo tiene que ver con la accesibilidad universal de los contenidos a todo tipo de público y de situaciones, ¿no?
O sea, no se trata de sustituir lo físico por lo digital, todo lo contrario, se trata de multiplicarlo y de hacerlo llegar a más personas gracias por las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, un poco ese sería podemos hablarlo más en profundidad de algún punto, pero este sería el abanico general. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ernesto. La verdad es que han salido multitud de temas que vamos a retomar en la conversación posterior. Hablaba Ernesto de la perspectiva panhispánica y ahora vamos a abrir el foco al espacio iberoamericano porque tenemos la suerte de contar con Natalia Armijos, que es la directora de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, que es un organismo internacional que precisamente trabaja en ese espacio y realiza una labor de cooperación cultural, pero bueno, también en el campo de la educación, de la ciencia, de la tecnología. Nos gustaría, Natalia, que nos hablaras de cuáles son vuestras líneas de trabajo y vuestros objetivos en el campo internacional. Muchísimas gracias, Pilar. Muy buenos días y muy buenas tardes también con quienes nos están siguiendo y a quienes se han dado cita en esta presencialidad y también virtualidad. Un gusto compartir este panel sobre el tema de la internacionalización en este foro del valor de la cultura. Respecto a tu pregunta, nosotros somos un organismo internacional de carácter intergubernamental, es decir, nuestros patronos son los ministerios de educación de los 23 países que forman parte de la OEI. Tenemos 18 oficinas en todas las capitales de América Latina, a excepción de Caracas y La Habana, pero que próximamente estaremos abriendo oficina en Cuba. Tenemos también una oficina en Portugal y la Secretaría General que está acá en Madrid. La Dirección General de Cultura se crea recién hace poco. Es verdad que tenemos una actuación en este ámbito ya desde hace más de 20 años, porque el ámbito más potente que tiene esta organización históricamente es la educación. Pero en el ámbito de la cultura, pues efectivamente estamos teniendo presencia desde más de 20 años, como lo comento, en el ámbito iberoamericano, y en el año 2019 se crea esta Dirección General de Cultura, que la crea el secretario general Mariano Jabonero, y a partir de enero que asumo esta dirección, lo que hacemos es trabajar justamente por 4 áreas claramente identificadas y de las cuales se desprenden diferentes líneas de acción. Estas áreas son educación, arte y cultura, que es un área muy interesante porque aquí trabajamos todos los proyectos que tienen que ver con la enseñanza, la educación, actividades artísticas y culturales en el ámbito educativo, que para nosotros tiene, pues es una relevancia fundamental llevar el arte a las escuelas, trabajar diferentes metodologías sobre cómo enseñar, por ejemplo, arte contemporáneo, danza, fotografía también, diferentes disciplinas artísticas en el aula. Diferentes escuelas tienen incluido en sus currículums justamente la formación de las artes. También proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con trabajar en museos con niños, todo lo que tiene que ver a proyectos educativos en espacios culturales, y ahí tenemos pues diferentes experiencias en el ámbito de los museos. Luego tenemos otra línea bastante importante, como lo han mencionado, que tiene que ver con las industrias culturales, 2 puntos, creativas y digitales, ¿no? Que es importante también el análisis de la digitalización, más aún en este último año de pandemia. Este es un tema que está sobre la mesa y todos los que estamos en el ámbito cultural estamos justamente debatiendo y reflexionando qué queremos decir cuando hablamos de cultura digital, ¿no? Que yo creo que es un ámbito bastante amplio, y una cosa es ese proceso hacia la digitalización, que de alguna manera ya los sectores culturales venían trabajando en ello, pero que la pandemia aceleró de una manera abrumadora para que justamente no se pierda ese contacto de los artistas y de los creadores con el público durante el año de la pandemia. En el ámbito de las industrias creativas y culturales, uno de los proyectos que estamos trabajando y de manera más exitosa y gratificante tiene que ver justamente con la puesta en marcha de una cátedra iberoamericana sobre cultura digital y propiedad intelectual, en donde nuestro socio académico es la Universidad de Alicante. Firmamos un acuerdo el año pasado y en este año arrancamos con el primer seminario internacional
sobre cultura digital y propiedad intelectual. Están participando 50 becarios que vienen de los ministerios de Cultura de Iberoamérica y también de las oficinas de propiedad intelectual. Y aquí es importante este tema porque cuando hablamos de la digitalización, sí o sí tenemos que mirar a la propiedad intelectual, que es un tema que en la mayoría de los países de América Latina queda una tarea pendiente muy amplia y que se necesita mucho trabajo en cuanto a la cooperación que puede hacer, en este caso la OEI, desde la formación continua, transferencia de experiencias, compartir casos exitosos, pero sobre todo ese apoyo a través de la asistencia técnica de formación de los decisores de política que están trabajando en el ámbito de la propiedad intelectual y relacionado al ámbito de la cultura. También desde la cátedra hemos apoyado con becas justamente a estudiantes que están haciendo investigaciones o que están queriendo acceder a cursos de posgrado en el ámbito de la propiedad intelectual. Y el curso ha tenido un éxito impresionante, ha sido una pena porque 50 es nada en comparación a toda esta población del ámbito cultural que necesita y que está deseosa de saber más de esta herramienta. Esperamos el año que viene ampliar este curso, volverlo a repetir, pero estamos trabajando ya en un segundo seminario que tiene que ver sobre la propiedad intelectual, pero desde el modelo de la gestión colectiva. Entonces, iremos desarrollando diferentes contenidos junto con la Universidad de Alicante que se pondrán a disposición, como les repito, del sector público, tanto de ministerios de cultura, de oficinas de propiedad intelectual, pero también muy importante de los artistas, creadores y gestores culturales, porque es importante también que quienes hacen cultura sepan cuáles son sus derechos y de qué manera pueden ganar dinero a través de la obra que se realiza, ¿no? Bueno, y el ámbito de las industrias culturales, lo que hemos visto en este último año es justamente trabajar de manera muy potente en todo lo que tiene que ver a esa formación continua y la especialidad en torno a las nuevas competencias y a las nuevas exigencias que nos genera este tiempo respecto justamente a esas competencias en el ámbito de las industrias creativas y culturales, empezando por un tema fundamental que es la innovación. De qué manera podemos innovar o debemos innovar e incluir, ¿no?, en ese proceso creativo la innovación, la tecnología, incluso para dar ese paso mayor al hecho de la internacionalización. Si no innovamos, si no trabajamos con tecnología, difícilmente podemos visualizar ese salto tan importante de la cultura hacia la internacionalización e ir más allá de las fronteras. Y para este ámbito estamos trabajando también ya desde algún tiempo con la Fundación Ortega Marañón, justamente el director del foro, con Joan, estamos impulsando un itinerario formativo en este ámbito que esperamos poder presentar el año que viene sobre el ámbito de las nuevas competencias que requiere el sector cultural. Luego, otro ámbito de trabajo tiene que ver con el patrimonio y las rutas culturales, que es un ámbito también histórico en la OEI, que estaba totalmente enfocado, digamos, al ámbito de la conservación, la difusión, y lógicamente también muy ligado a trabajar con los niños, niñas desde la escuela para que conozcamos nuestro patrimonio cultural iberoamericano. Pero una de las herramientas, digamos, más prácticas que conocimos los últimos años y que mantenemos una alianza desde el 2018 con el Instituto Europeo de Rutas Culturales es justamente trabajar en el patrimonio a través del impulso de las rutas e itinerarios culturales como un modelo de cooperación para el desarrollo sostenible. En este ámbito tenemos igual una alianza con diferentes instituciones que llevan trabajando en este campo y vemos muy interesante dar incluso este salto en el programa que es Euro-Iberoamericano. No vamos a trabajar únicamente mirando Iberoamérica, sino que vemos todas estas rutas históricas que tiene Europa y sobre todo la península ibérica que nos une con América Latina. Y aquí, de igual manera, los países, pensando en esta reactivación del sector cultural, del sector del patrimonio y del turismo sostenible, pues nos están demandando, ¿no?, una serie
de contenidos y de asistencia técnica para impulsar y fortalecer el trabajo en lo que son las rutas culturales iberoamericanas. Y finalmente tenemos un área que es transversal a las anteriores y que tiene que ver con estudios, informes y generación del conocimiento, porque creemos que es fundamental que el sector de la cultura, tanto de los países de manera individual, subregionalmente y como comunidad iberoamericana, tengamos información actualizada sobre el sector. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ¿qué pasó en el tiempo de COVID respecto a las industrias creativas y culturales? Y por ello llevamos adelante un estudio sobre el impacto de las industrias creativas y culturales en el Mercosur, en el que se investigó en 11 países qué estaba aconteciendo y cuáles fueron estos impactos negativos de la pandemia. Todavía no se presenta el informe final. En diciembre del año pasado hicimos ya un avance de esta investigación y realmente los datos son sorprendentes de todos los efectos devastadores que ha tenido sobre todo en América Latina la pandemia. Se calcula que el sector, con el cierre, ¿no?, por las medidas sanitarias, tuvieron pérdidas por más del 80%. Únicamente en el sector del patrimonio el 75%, le siguen las artes escénicas, es decir, todos aquellos sectores que tuvieron que cerrar y no pudieron pues contar con el público, ¿no?, como lo sabemos. Pero también nos dan otros datos interesantes, otros indicadores interesantes, como cuáles fueron aquellas industrias creativas que crecieron en el ámbito de la pandemia. Y justamente crecieron las que ya tenían un camino hecho en la digitalización, ¿no? Todo lo que tiene que ver con audiovisuales, la industria del libro, los videojuegos. Es increíble cómo en pandemia nos acercamos más a ese tipo de consumos culturales. Entonces, nuestro trabajo a nivel de proyectos se da principalmente en las oficinas. Las oficinas trabajan principalmente con los países, con los ministerios de cultura, digamos, es nuestro mandato atender justamente las demandas, las prioridades que hacen los gobiernos en los diferentes ámbitos, pero también trabajamos con diferentes instituciones, entidades públicas y privadas más allá del gobierno central, respecto pues a los diferentes temas en estas 4 líneas que nos marcan o bien el gobierno central o bien los gobiernos locales, gobiernos descentralizados. Muy bien, pues muchísimas gracias, Natalia, por tu exposición. También recogeremos muchos de los puntos. Hablabas de formación, la importancia de la formación, hablabas de innovación, hablaremos de digitalización. Todo eso lo retomaremos posteriormente en el diálogo, en la conversación. Me dirijo ahora a Antonia Blau. Antonia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Antonia Blau, como todos ustedes saben, es directora del Goethe Institut y además tiene un amplio bagaje en el ámbito europeo y seguro que nos podrás hablar luego cuando conversemos ampliamente de cuáles son los apoyos europeos, las ayudas, los programas europeos para esta creación de redes y esta cooperación cultural. En primer lugar, nos gustaría que nos hablaras de cuáles son un poco los objetivos, la hoja de ruta del Goethe Institut en su expansión, en su proyección al exterior, de su lengua y de su cultura. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. A lo mejor voy a empezar a situar el Goethe Instituto un poco, ¿no?, también entre las instituciones que ya conocemos. El Goethe Institut es el Instituto Alemán de Cultura, presente en unos 90 países, con unos 170 institutos. Nosotros cumplimos ya 70 años este noviembre. Y por la historia alemana, el Goethe Institut opera con un estatus legal de organización no gubernamental. Creo que eso es muy importante, es decir, que somos una asociación alemana. Bueno, pero recibimos unos 70% del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no somos parte del ministerio, tampoco somos parte de las embajadas, ¿no?, en el exterior. Eso creo que quiero decir que con eso podemos operar en contextos que políticamente pueden ser tensos, complicados o incluso cerrados, porque, bueno, claro, podemos operar en niveles diferentes. En España estamos presentes en Barcelona y en Madrid desde hace casi 65 años
Y al corazón de nuestro trabajo es la cooperación cultural internacional. Y allí para nosotros es muy importante decir que no somos solo en una presentación unilateral, en una cosa que a lo mejor antes se llamaba nation branding, pero somos de verdad más en la cooperación, en las relaciones culturales. Con eso quiero decir que trabajamos siempre con operadores locales, con las escenas artísticas locales. No tenemos una programación preparada desde Alemania, pero de verdad estamos trabajando juntos con nuestros socios también para un público local, ¿no? Entonces sí, la internacionalización creo que es al corazón del trabajo ya desde el inicio. Pero una cosa que fue muy importante en los últimos 15 años fue la europeinización del trabajo del Goethe-Institut. Y es verdad que yo antes de venir aquí en España estaba trabajando en Bruselas para 5 años y fueron unos 5 años muy interesantes porque incluso hemos acompañado todo un proceso de política cultural en el nivel europeo, porque la Unión Europea ahora tiene una estrategia de relaciones culturales externas. Y cuando la señora Mogherini, la antecesora de Josep Borrell, presentó esta estrategia en el 2016, el Goethe-Institut, junto con otras organizaciones culturales europeas, había apoyado la preparación de esta estrategia desde hace el 2011 con muchas iniciativas, por ejemplo, una iniciativa que se llama More Europe, y ahí la idea fue de sensibilizar no solo las instituciones europeas, pero también los Estados miembros de la UE para esta temática. Y ahí también fue importante para nosotros destacar el carácter no gubernamental, el carácter, decimos, bottom-up, ¿no?, de estas relaciones culturales, de no hablar de la cultural diplomacy, de la diplomacia cultural, pero de las relaciones culturales que incluyen sobre todo la idea de cooperación, de co-creación, pero que incluyen también la idea que cuando los europeos, cuando llegamos en el exterior, tenemos que escuchar antes de hablar, tenemos que aprender antes de enseñar. Y creo que hoy el Goethe-Institut se entiende como, claro, una institución alemana, pero sobre todo también como una institución europea. Y entonces la cooperación con los actores europeos es muy importante para nosotros, incluso en la red de UNIC, de todos los centros europeos de cultura, como también el Cervantes. Y hay una organización que se llama UNIC Global en Bruselas, pero después también hay muchos clústeres de UNIC en todo el mundo. Hay más de 100 clústeres, incluso aquí en España. En este año llevamos nosotros, el Goethe-Institut, la presidencia del clúster UNIC España. Y ahí la idea es, claro, el intercambio de buenas prácticas y todo eso, pero sobre todo unos proyectos, ¿no?, de trabajar juntos. Nosotros incluso, es verdad, trabajamos también mucho en proyectos europeos que son financiados de los programas europeos. Allí, bueno, somos con programas como Europa Creativa, Erasmus, pero sobre todo también en el exterior trabajamos mucho con las delegaciones europeas e incluso con programas que son un poco más amplios, ¿no? Los programas de apoyo a las ONGs, los programas de apoyo a los derechos humanos. Y para volver un poco al lema también de hoy, el valor de la cultura, para mí está allí. Es de verdad
la cultura es un elemento transversal, creo. Puede ser un peso en la economía, en la educación, pero también en el desarrollo regional, en las políticas sociales, hasta la salud mental, como hemos visto incluso en los tiempos de pandemia. Y creo que allí es importante de tener un apoyo político para la cultura en todos estos ámbitos, de tener también un apoyo financiero. Creo que permitir el acceso a la experiencia de la cultura, de un lado, pero también a la posibilidad de expresarse a través de la cultura, a través del arte. Esas dos cosas de verdad son claves para sociedades democráticas, creo. Y ahí creo que para mí el valor de la cultura está justamente ahí. Bueno, muchísimas gracias, Antonia, por tus reflexiones. Hoy, hemos hablado de digitalización y tenemos la suerte de que también tenemos algunos intervinientes que lo van a hacer online, que van a intervenir virtualmente. Agradecerles a todos ellos, les voy a ir dando paso y vamos a dialogar y a conversar acerca también de sus reflexiones. En primer lugar, quiero dar paso al testimonio de Marta Blanco, presidenta de COE Internacional. Acabamos de salir de una situación muy complicada provocada por la pandemia. Una pandemia que ha afectado a todos los sectores, a toda la actividad económica, pero de una manera especial al sector servicios y de una manera particular a las industrias culturales y creativas. Y esto ha sido fundamentalmente porque lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo es una crisis de movilidad, tanto internacional como en nuestros propios países, y una crisis que ha provocado toda una serie de restricciones, donde el sector servicios y en este caso las industrias culturales y creativas han sido de las más afectadas. Pero yo creo que tenemos que mirar hacia el futuro y pensar que esta situación nos puede llevar también a acometer iniciativas que teníamos pensadas desde hace mucho tiempo y que ahora se dan las circunstancias para llevarlas a cabo. Y me estoy refiriendo a llevar a cabo en España una estrategia de internacionalización de las industrias culturales y creativas. Una estrategia de internacionalización que haga que nuestras empresas de la industria cultural y creativa sean más competitivas. Para hacer esto se tienen que llevar a cabo numerosas acciones. La primera de ellas sería, desde luego, a mi modo de ver, vertebrar las industrias culturales y creativas en nuestro país, de tal manera que podamos tener una agenda común compartida por todos y también tengamos más fácil la posibilidad de tener una interlocución con los principales agentes de las industrias culturales y creativas. Pero también es el momento de acometer aquellas iniciativas que nos lleven a un crecimiento de las empresas, a un crecimiento empresarial en este sector, porque cuanto mayor sea el tamaño de las empresas de esta industria, serán más competitivas y estarán mejor posicionadas para poder acometer esta estrategia de internacionalización, que tiene que ser tanto en el comercio como en la inversión. Tenemos que promocionar nuestras industrias culturales y creativas en el exterior, pero también tenemos que ser atractivos para la inversión exterior en nuestras empresas en este sector. Esa también es una línea de acción fundamental. Yo creo que de esta manera se pueden encontrar alianzas con las empresas de otros países y podemos hacer que estas industrias crezcan en nuestro país. El plan de recuperación, transformación y resiliencia es una oportunidad porque va a aportar recursos y yo creo, como decía antes, que tenemos que aprovechar estas circunstancias para llevar a cabo estas iniciativas que pueden transformar, ser unas verdaderas pueden provocar una verdadera transformación en las industrias culturales y creativas en nuestro país, de la mano también de la transformación digital. La transformación digital también puede contribuir de una manera importante al aumento de esa competitividad de nuestras industrias, de tal manera que podamos estar presentes con más visibilidad y con más fuerza en los mercados internacionales. Bueno, muchas
Muchas gracias a Marta Blanco. Aunque teníamos algún ligero problema de sonido, creo que sí que hemos podido escuchar algunas ideas fundamentales que quiero trasladar a las personas que me acompañan hoy en esta mesa. Hablaba Marta de una agenda común y sí que es verdad y es algo recurrente que los profesionales hablen, piensen, nos transmitan que existe una necesidad de un gran acuerdo que englobe no solo a las administraciones, sino a todos los elementos, a todos los agentes del sector cultural, creadores, profesionales. Ernesto, hablabas de las universidades, yo diría incluso de la propia sociedad civil, ¿no? Un gran acuerdo que sirva un poco para reformular las estrategias que hay a nivel de proyección cultural en el exterior. Os quería preguntar por esta idea, si pensáis que es necesaria repensar esta idea de reformulación, de que haya una estrategia común, una especie de vertebración que nos permita afrontar la proyección en el exterior de una manera conjunta y, digamos, con mayor potencial. Isabel, Ernesto. Sería muy deseable, sin ninguna duda. Yo lo he visto, por ejemplo, no sé qué opináis el resto, en Frankfurt, en el propio proyecto de Frankfurt, donde ha habido una coordinación a nivel institucional de todas las administraciones, de todos los institutos. En fin, hay aparte de la Comisión Nacional, cuyo pleno se reunió el otro día, la parte más institucional, luego la parte más colaborativa. Es decir, lo comentábamos en Liber Internacional el viernes pasado, en la Feria del Libro Liber, que está siendo, porque nos queda un añito, un camino muy interesante y un modelo, y es absolutamente deseable la cooperación institucional, ¿no? y que trabajemos todos sumando, ¿no? Ahora, nuestro país es complejo, claro, nuestro país es complejo, y las agendas únicas, comunes, compartidas, bueno, a veces son complicados de implementar, pero sin duda sería lo deseable. Sí, mientras te escuchaba, recordaba, por ejemplo, los ingleses, ¿no? Que tienen este modelo tan bueno, ¿no? de proyección de sus industrias culturales. Ellos tienen una frase esta que repiten de "We are all diplomats", ¿no? Todos somos diplomáticos. En la sociedad civil, cada uno de nosotros es un diplomático, alguien que ejerce la exacto, ¿no? de su país, ¿no? Continuando un poco con lo que nos decía Marta en su exposición, os quería también preguntar por el tema de la potenciación de las industrias culturales. Es verdad, y ayer lo hablábamos, que todos reconocemos los valores inmateriales de la cultura. Antonia nos ha recordado esos valores tan importantes, ¿no? La cultura nos hace ser como somos, es algo que nadie discute, ¿no? Nos permite dialogar, ¿no? Estamos aquí dialogando, nos permite dialogar, nos permite conformarnos como sociedad. Pero existe como cierta vergüenza, ayer lo comentaba Fernando Rodríguez Lafuente con mucha ironía, ¿no? De hablar del valor económico de la cultura, ¿no? Del valor de la cultura como generador de empleo, ¿no? Esta cosa que nos decía ayer Rodríguez Lafuente de manera muy simpática, nos decía, bueno, nuestros padres nos dicen no se puede hablar del dinero, que no es elegante hablar del dinero, no hables del dinero, y parece como que si eso lo trasladáramos también cuando hablamos del sector cultural y de la proyección de la cultura en el exterior. No sé si compartís estas impresiones de que en España todavía nos cuesta, incluso a los propios profesionales y creadores, hablar de esta parte económica, ¿no? tan importante, y que eso en cierta manera impide esa potenciación de la que nos hablaba, de las industrias culturales de la que nos hablaba Marta. Yo creo, en relación a eso, que ahí hay cierto complejo de asumir que la cultura es una parte totalmente sustancial de nuestra sociedad, ¿no? Porque, claro, o sea, nuestra sociedad se mueve con un tipo de estructura que es social y económica, aparte de pues, todos los valores ideológicos, lo que supone el patrimonio cultural, pero eso tiene una consecuencia claramente económica, ¿no? Esto se ve mucho en los temas literarios, por ejemplo, ¿no? Que en general en los temas artísticos en España, ¿no? En los que todavía hay que convencer a muchísimos programadores, y aquí en programadores puede haber instituciones, puede haber editoriales, puede haber periódicos, puede haber revistas, en que bueno, pues que el trabajo se tiene que pagar. Eso es una cosa que todavía está. O sea, los que nos dedicamos también a la literatura estamos acostumbradísimos a que nos pidan
todo tipo de colaboraciones gratis, pero muchísimas. O sea, no es una cuestión menor, es una cuestión absolutamente frecuente, ¿no? Por eso, desde las instituciones es fundamental, y esto es una cosa que todavía tenemos que repetir, o sea, que cualquier trabajo, cualquier aportación con los creadores, y ahora quiero hablar una cosa de la sociedad civil, o sea, es necesario darle también el valor económico, o sea, todo se tiene que pagar y se tiene que sustentar económicamente, ¿no? Lo que decía antes en la anterior pregunta, o sea, es muy importante que efectivamente la sociedad civil entienda que las instituciones culturales son su casa, son casa de la sociedad civil. Esto tiene varias maneras de llevarse a la práctica, ¿no? Por ejemplo, el Cervantes trabaja con los creadores directamente, o sea, recibimos propuestas de todo tipo de artistas, creadores, asociaciones, etcétera. Trabajamos con las industrias culturales, que son, digamos, podemos llamar una estructura mayor, ¿no? Podemos pensarlo como una estructura más organizada, también de cualquier ámbito de la cultura. Trabajamos con las instituciones españolas, trabajamos con las comunidades autónomas, o sea, tratando de integrar todo, tratando de integrar todas las estructuras sociales y culturales de nuestro país, incluido el resto de idiomas cooficiales, ¿no? Y potenciarlo en la difusión de la cultura para que no haya ningún tipo de exclusión, y tratamos de trabajar, o sea, lo hacemos continuamente con los creadores, con las instituciones locales de cada uno de los países. O sea, realmente la institución es como una especie de cauce neuronal por donde la sociedad tiene que fluir, la sociedad cultural de nuestro país y de los otros países. Claro, eso hay que fomentarlo desde las políticas que se implementan en cada una de las instituciones, porque se puede implementar, y se ha hecho muchísimas veces, un tipo de cultura que tenga una especificidad muy concreta, o un tipo de industria cultural muy concreta. O sea, las instituciones tenemos que estar abiertas para que todo eso sea nosotros seamos un cauce orientado según también las políticas culturales de los estados o de la organización que sea, pero que sea un cauce de la sociedad cultural, de la sociedad civil, para, como decía al principio, llegar a las personas y que surjan nuevos cauces, ¿no? Que esto sea una interconexión continua, ¿no? A través de la programación cultural y también, como se ha mencionado a la mesa, a través de la didáctica de la cultura, de la participación de los colegios, de los públicos infantiles, o sea, la cultura no es una cuestión generacional, y muchas veces los que estamos trabajando en la cultura de manera profesional recibimos un ámbito de edad generalmente con el que trabajamos. Me refiero, pues normalmente las propuestas que recibimos en el Cervantes, por ejemplo, son de creadores ya profesionalizados que pueden estar empezando, de instituciones que están consolidadas, y muchas veces olvidamos ese público infantil y juvenil que está demandando contenido, y participar en esos contenidos de alguna manera, ¿no? O sea, la sociedad civil, o sea, hay que llegar a ella desde la infancia y hacerla participar en la cultura, pues desde los colegios y desde las universidades y desde los ámbitos también lúdicos de la cultura. No sé si te gustaría añadir algo, Natalia. Sí, Pilar, en el ámbito justamente de la economía, yo creo que hay ese recelo, ¿no? Y en algunos sectores, pues claro, es un debate un tanto candente, ¿no? El vincular el tema de la economía como un valor fundamental en el hecho cultural, pero no lo podemos separar. Si no hay un crecimiento económico, si no hay dinero de por medio, tampoco podemos hablar después de desarrollo económico, ¿no? El problema es de qué manera esa distribución después es más justa y equitativa, ¿no? De qué manera los ingresos, los beneficios que se tiene por un hecho económico primero le ayudan, redundan, y es una ganancia para el creador, para el artista, no para el empresario.
únicamente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un trabajo que parte también de esas normativas, mucho también de cómo entendemos el quehacer cultural, porque hemos estado tal vez muy acostumbrados a que la cultura viva siempre de subvenciones, o que la cultura sea gratis, ¿no? De que invitemos a un músico a inaugurar algo y contamos de que va a ser gratis, ¿no? De que no le debemos pagar. Y no es así, ¿no? Estamos hablando de que las industrias, y es interesante aquí el debate también, ¿no? Que todo el ámbito de industrias culturales generó también, o economía naranja, ¿no? A favor y en contra, porque de pronto nos estábamos olvidando del pequeño artesano, del pequeño emprendedor, que no lo vemos como una industria, ¿no? Que le cuesta muchísimo el poder acceder incluso a créditos para poder seguir generando, ¿no? Seguir creando su obra. O lo que hemos visto justamente ahora en pandemia y sobre todo en América Latina, cómo se evidencia la falta de la seguridad social para el artista, ¿no? Que acá en España es un tema mucho más avanzado con el Estatuto del Artista, en América Latina no. Entonces, la economía tiene que estar, es un hecho fundamental, es un valor fundamental de la cultura. Justamente el próximo 27 de octubre presentamos en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares una publicación que hemos trabajado el último año junto con la CEPAL sobre la contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica. En esta publicación se va a mostrar claramente cuáles son las cifras de los diferentes sectores, ¿no? Y cómo ha habido retroceso, cómo los países invierten más o menos, cómo todavía nos cuesta, ¿no? Desde el ámbito gubernamental invertir en cultura, ¿no? O sea, se invierte en otras más cosas, pero el ámbito de la cultura sigue estando totalmente rezagado a esa apuesta seria y valiente de que hay que invertir en cultura, ¿no? Y esa inversión pasa, lógicamente, por el tema de la innovación, de la tecnología, de capacitar y de formar al talento humano que está haciendo cultura, de que los incluyamos efectivamente, ¿no? En este mercado económico en el que vivimos todos. Entonces, el hecho de la economía es fundamental. No sé si Antonia también nos quiere dar su perspectiva del modelo alemán. Desde luego, Alemania ha sabido proyectar su industria de una manera maravillosa en general. Sí, pero háblanos más de las industrias culturales creativas. Sí, porque creo que este complejo que mencionaste del ámbito cultural para todo lo que es economía existe también en Alemania, existe también en Europa en general, creo. Y creo que una parte del problema también es que los números, que el ámbito cultural, el sector cultural no puede utilizar bien los números, de vez en cuando también porque hacen falta, pero también porque es muy complicado de mesurar el impacto, ¿no? No es como en otros ámbitos de la economía. Entonces también los instrumentos que tenemos para mesurar, para evaluar lo que hacemos, ahí creo que hace falta un trabajo incluso académico un poco más en profundidad para proponer otros instrumentos, incluso para poder hablar a los políticos, para poder hablar a gente del ámbito de la economía, porque que pueden entender mejor lo que puede contribuir el sector cultural, que no tiene estos instrumentos de vez en cuando. Entonces eso a lo mejor hace falta. Pero yo también quería destacar que como creo que la práctica de muchos artistas hoy en día no es solo nacional, es internacional ya, porque las coproducciones en los teatros, en los museos, las exposiciones, todo eso se hace juntos, no se hace localmente. Y entonces también como la práctica ya es internacional, ya es transfrontaliera, ahí creo que tiene mucho sentido también todas las iniciativas internacionales, europeas, incluso también para Iberoamérica. Creo que allí puede ser muy interesante también
de hacer algo juntos, ¿no? Porque a lo mejor somos más fuertes también si tenemos todas esas experiencias en los países, pero incluso en las comunidades, en las regiones, incluso en las ciudades. Creo que las ciudades también son como lugares muy importantes para un desarrollo innovativo de las escenas culturales y artísticas, y de tomar esas experiencias, pero para un papel europeo, para un papel internacional, incluso cuestiones como el estatuto del artista. También eso para mí es una temática europea, lo tenemos que trabajar juntos. Muy bien, muchas gracias, Antonia. A continuación voy a dar paso a otro testimonio, Peter Andermatt, que es director de la Oficina Media en España. Muy buenas, yo soy Peter Andermatt, represento el programa Europa Creativa Media de la Comisión Europea. Nuestra oficina está en Madrid y estamos contentos de haberla retomado hace poco, a pesar de que la situación del COVID no haya todavía desaparecido del todo. ¿Cómo nos ha afectado el COVID? Pues como al resto de vosotros también. Hemos estado encerrados en casa, hemos tenido que digitalizar nuestra actividad a tope, lo cual nos ha permitido hacer muchas cosas, lo cual también nos ha permitido dominar nuevos instrumentos de trabajo que vamos a seguir utilizando de aquí en adelante. Y bueno, pues hemos también podido comprobar que las industrias culturales en este contexto y también fuera del contexto de COVID siguen jugando un papel absolutamente importante. Quiero recordar aquí que la contribución económica de las industrias culturales a nivel europeo antes del COVID suponían 4,5% del PIB de toda la Unión Europea. Es decir, estuvimos dando empleo a casi 8 millones de personas y hemos generado unos valores que eran mayores a lo que, por ejemplo, han podido generar los sectores de la telecomunicación, la industria farmacéutica o la industria del automóvil. Entonces, esto es importante resaltarlo porque solamente el 10% de la actividad de las industrias culturales se ha financiado con fondos públicos. El resto han sido fondos generados por una actividad empresarial y de exportación que han sido pues, muy por encima de lo que uno podría sospechar. La digitalización que tanto nos ha aliviado en estos tiempos es una oportunidad, en nuestra opinión, es decir, que estamos en tiempos de intensa innovación digital. Es algo que nuestro sector, que es un poco analógico en algunos aspectos, a veces al menos, debería de plantearse tomar muy en serio, porque entre otras cosas también hemos visto que la demanda de contenidos culturales en línea se ha disparado completamente durante la pandemia. Entonces aquí vemos que hay una oportunidad muy evidente y estamos, por lo tanto, tratando de aprovecharla para nuestro bien. ¿Cómo hacerlo? Primero tenemos que darnos cuenta de que prácticamente el 90% de las empresas que operan en el sector de industrias culturales son micropymes. También tenemos muchos autónomos. Tenemos casi el doble de autónomos en el sector de industrias culturales que en otros sectores industriales de la Unión Europea. Es decir, que aparte de tener microempresas, además tenemos mucha gente que anda ahí suelta, desprotegida en cierto sentido también, y poco en riesgo de precariedad financiera existencial, por lo tanto, y eso es algo que tenemos que ver cómo lo podemos resolver. La Comisión Europea, como sabéis, ha puesto en plan todo tipo de planes de rescate y de recuperación post-COVID para apoyar a las diversas industrias, entre las cuales la industria cultural, y en este caso, pues aquí hay un plan muy concreto que tiene 3 patas. La primera pata es la financiación, es decir, que hay que proporcionar al sector de industrias culturales
una inyección de fondos públicos muy patente para que pueda recuperarse el tejido industrial, por un lado, y después que podamos hacer crecer las empresas y que las empresas puedan hacer crecer sus operaciones en el mercado. Para no quedarnos en lo pequeñito, ir más a lo mediano y, al ser posible, también tener algunas empresas y operaciones que se pueden cualificar de grandes. Para que esto sea posible, necesitamos también atraer el sector de la financiación privada. No solamente podemos depender del dinero público, aquí hay que llevar a los inversores de capital riesgo a nuestros sectores para que ganen dinero con nuestras operaciones, como lo están haciendo en cualquier otro sector industrial. Para que esto ocurra, la segunda pata sería entonces proporcionar a esta ambición un marco jurídico adecuado. Tenemos que darle al dinero la seguridad que encuentra en otros sectores para que empiece a involucrarse en nuestras operaciones. Esto es algo que se tiene que hacer a nivel nacional, pero también, lógicamente, a nivel europeo, y por eso se ha puesto en marcha toda una serie de colaboraciones y células de investigación. La tercera pata la llamamos la potenciación. La potenciación consiste en utilizar la fuerza de las industrias culturales europeas para marcar territorio, nunca mejor dicho, en lo que es el mundo global. Europa tiene una fama y una potencia por su creatividad absolutamente fabulosa, a través de la cual podemos también transmitir y promover valores que estamos compartiendo, de los cuales nos sentimos orgullosos. Y si queremos hacer crecer a nuestras industrias culturales, rescatar, salvar y luego hacer crecer, las tenemos también que promover adecuadamente para que la gente de todos los países con los que estamos en contacto pueden apreciar, encontrar y pues sentirse satisfechos por consumir nuestros productos culturales en todos los sectores. Creo que también es importante aquí hacer hincapié en una institución que se llama el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, el EIT, que es una institución de muchísimo peso que ha sido puesta en marcha hace tiempo por la Unión Europea, que actualmente está en el pleno desarrollo de lo que es una colaboración entre los sectores de la investigación, de la educación y de los negocios, por lo tanto el mundo financiero también, para aprovechar la innovación en su sentido más amplio, la digitalización, para hacer frente a lo que son los procesos de globalización en los que nos encontramos todos, también los que estamos activos en el sector de las industrias culturales. Porque todo esto está afectando a nuestros negocios, a la cultura y a la creatividad. El EIT, como se llama en sus siglas en inglés, es una institución totalmente transparente y tiene publicado en su web todas sus intenciones de aquí en adelante, y creo que aquí realmente pues, tenemos una gran oportunidad de buscar refuerzos en cuanto a nuestro posicionamiento en Europa y en el mundo. España tiene una situación muy interesante, ¿no? Tenemos un idioma español que nos abre puertas hacia el sur, que es sobre territorios casi infinitos, y lo estamos haciendo muy bien, en mi opinión y en mi experiencia. Yo creo que es algo que tenemos que seguir haciendo, sin duda alguna. Pero también creo que hay una oportunidad, siendo España uno de los países más grandes y de más peso económico y cultural en Europa, una oportunidad de optimizar nuestras colaboraciones con los amigos al norte de los Pirineos, que también disponen de unos fondos, hay que decirlo, tanto públicos como privados, que son realmente casi ilimitados. Entonces España ahí yo creo que tiene una obligación, también una oportunidad, yo diría en el plan placentero, de optimizar estos recursos, el acceso a estos recursos europeos a través de socios con los que nos podemos encontrar y con los que podemos
inventar empresas conjuntas de larga duración. Creo que ahora mismo, volviendo, además de eventos que se han celebrado en vivo, tipo festivales de cine o mercados, donde se encuentran representantes de todos los países del mundo, he podido comprobar que realmente es muy importante volver de la digitalización y de lo virtual a lo presencial. Porque es cierto que siendo el ser humano un animal social, también en el contexto de las colaboraciones profesionales, pues realmente nunca sabes dónde salta la liebre. Muchas veces es en los pasillos, entre conferencia y reunión, o en un restaurante, donde acabas hablando con alguien que no esperabas quizás encontrar en este momento, de un proyecto que tampoco lo tenías en tu agenda, y de pronto se puede generar una energía, una intención, una colaboración de una manera espontánea. Eso es algo fabuloso, es algo que todos hemos echado de menos, el rozarnos en estos lugares. Yo digo que volvamos cuando se pueda ya a agarrar estas maletas, a hablar con nuestros amigos en el sur y en el norte de nuestros proyectos españoles, que los tenemos muchos muy interesantes para lo que es el mercado internacional. Yo creo que tenemos que pensar en hacer y luego tenemos que pensar también en promover. Eso es fundamental. Como bien sabéis, Europa Creativa, tanto cultura como media, el acento que nosotros ponemos es precisamente en el networking, en juntar gente y en la promoción de nuestra cultura, más allá de la fabricación, porque sabemos que si algo existe, la gente lo tiene que saber, porque si no, nunca lo van a comprar. Y con eso termino. Espero veros pronto en directo, donde sea, y os mando un saludo muy afectuoso. Hasta la vista. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a Peter Andermatt, que nos deja su testimonio. Le agradecemos muchísimo que nos envíe sus palabras y sus reflexiones. La verdad es que ha tratado muchos temas interesantes, pero quería retomar el tema de las posibilidades que nos abren los programas europeos, de los que hablaba Antonia, ya sea Europa Creativa, ¿no? Teníamos al representante de la Oficina Media, no solo Europa Creativa, también ahora Horizonte Europa, a través de un clúster específico, ¿no? Centrado en cultura, creatividad, sociedades inclusivas. Sí, Antonia, me gustaría que nos hablaras un poco más de las oportunidades que nos ofrecen estos programas para generar, para crear esas redes, ¿no? Y esa cooperación a nivel europeo. Creo que en esta generación de programas la palabra innovación, de hecho, está muy importante, pero creo que es muy importante de hablar de innovación de una forma más amplia, que incluye una innovación cultural, social, ecológica también, estética también. Y ahí, para mí, por ejemplo, eso quiere decir que el sector cultural, como decimos antes, también tiene que abrirse, ¿no? Para trabajar con otros sectores, con otros públicos, pero ahí creo que tenemos que aprender también un otro idioma, tenemos que hablar diferentemente en otros ámbitos, con otras personas, a otros públicos incluso, tenemos que explicar un poco mejor cómo dije antes también, ¿no? A lo mejor también con otros instrumentos. Y eso lo podemos aprender, creo, en estas redes europeos, en el trabajo cross-sectorial. Y creo que incluso esos son, a lo mejor es en el nivel de los proyectos, pero incluso para la gestión. Creo que hay como formas de gestión participativa que pueden ser mucho más sostenibles también que esas subvenciones públicas que conocemos, pero que a lo mejor no van a durar para los próximos 10 años. Entonces creo que es ahora de verdad el momento de repensar también nuestro propio funcionamiento e incluir otro público, otros socios también de otros sectores. En esta misma línea me gustaría que Isabel nos comentara un poco más en profundidad el programa PICE,
del que hablaste al comienzo de tu intervención, porque yo creo que es un caso de éxito claro, ¿no? de cómo a través de un programa así se puede generar movilidad, podemos construir, entre comillas, prescriptores, ¿no? de nuestra cultura. Coméntanos un poco, una valoración de este programa. Sí, sí, bien interesante, que se suma a otros programas de ayudas de otras instituciones. En nuestro caso, somos Administración General del Estado, operamos con la ley de contratos, que a veces para la gestión cultural estoy de acuerdo con Antonia, que es complejísima y ahí hay un reto enorme por delante. Y en el caso del PICE, pues efectivamente, por una parte, o sea, el objetivo esencial es promover la creación cultural en todas sus dimensiones en el exterior, ¿no? Ese es el gran objetivo y a partir de ahí opera en dos sentidos, ¿no? El sentido obvio, que es facilitar todos estos desplazamientos. Es esencial que en artistas, tanto emergentes, creadores de media carrera, incluso los consolidados en nuestro país, que necesitan, ¿no?, un pequeño empujón para ser más conocidos fuera. Entonces, en ese sentido, apoyamos esos desplazamientos, esa participación en ferias, en festivales, en encuentros internacionales, que es tan esencial, ¿no?, en el desarrollo de la carrera de estos creadores. Y al contrario, es decir, facilitando la participación en eventos nacionales de prescriptores, de comisarios, que en función del ámbito son agentes literarios, son programadores de festivales, son cineastas, en función del ámbito son perfiles específicos, pero siempre el denominador común, como te comentaba antes Pilar, es eso, esa capacidad de programar fuera. Les preparamos en el marco de ese evento español una buena agenda de trabajo para que conozcan a nuestros creadores y a partir de ahí, lo que comentábamos antes, las semillas, ¿no? Generar lazos profesionales, generar una conectividad futura, porque al final la meta última de este programa es ese, que se genere hablando del valor económico de la cultura, que se generen contrataciones, que se generen proyectos, que esa dinámica se retroalimente, visitantes que vienen y creadores que marchan. Y la tercera pata es la de las residencias artísticas y las residencias que estamos ahora trabajando, tan importantes para, sobre todo en esas primeras etapas, ¿no?, de los creadores emergentes. Y luego a mí me interesa mucho conectar procesos. Es decir, por una parte tenemos unos visitantes internacionales que vienen, que conocen, por otra parte tenemos unos creadores que giran fuera. Por ejemplo, en el ámbito del libro estamos fomentando con la Federación de Gremios de Editores de España el diálogo con los agentes y con los editores internacionales y en cuarto lugar tenemos unas ayudas a la traducción. O sea, me interesa conectar todos estos procesos, ¿no? Obras literarias que se traducen, prescriptores y editores internacionales que están en contacto con nuestros agentes, escritores que tienen posibilidad de presentar sus libros traducidos en eventos literarios internacionales y visitantes internacionales o agentes internacionales, ¿no?, que desarrollan un trabajo para compra de derechos de autor en España. Es decir, conectar todos estos procesos con la misión, ¿no?, con el objetivo final, en este caso que comentaba, de proyectar nuestra literatura y nuestros autores fuera, ¿no? Entonces ahí el PICE, la verdad es que, pues eso, el año que viene cumplimos una década y tenemos muchas ideas para celebrarlo en muy distintos ámbitos y esperemos pues aumentar el presupuesto un poquito en las 3 líneas, generar esta nueva línea de residencias y, en definitiva, pues seguir apoyando la cultura española fuera, que es el objetivo del PICE. Muchas gracias, Isabel. Voy a dar paso al siguiente testimonio, que es Pilar Garrido, que es profesora de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad de Murcia. Soy Pilar Garrido, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Murcia y es un placer formar parte de este foro y oficio de reinventarnos después de la pandemia. Con Joana Álvarez, además, como Adalid, hemos vivido con la sensación de que nos acechaba un peligro desconocido, amenazados por un peligro que no sabíamos de dónde había surgido, un peligro que veíamos que estaba creciendo en todo el mundo y que no sabíamos ni cómo ni cuándo podía terminar. Aún ahora, cuando se ha reducido la pandemia y en España y en casi toda Europa estamos volviendo a la usual cotidianidad, sigue presente una sensación de que hay algo extraño en nuestra manera de vivir. Además, durante muchos meses las fronteras han estado cerradas,
los viajes se han reducido al mínimo y las diferencias en la manera de vivir se han visto como un obstáculo, como una fuente de peligros y no como una riqueza posible y posibilitadora. Con este fondo, la comunicación de la sociedad y de la cultura españolas con la cultura árabe o árabe-islámica o con las culturas árabes o árabe-islámicas se ha hecho aún más difícil. Además, con el impacto de los mal denominados yihadismos, de acciones de esos grupos terroristas que quieren sembrar el terror y dicen que lo hacen en nombre del Islam, aunque no tenga nada que ver con el Islam auténtico, la pandemia ha reforzado los clichés y los estereotipos que circulan en nuestra sociedad a propósito de las sociedades árabes. Como no había información sobre las realidades positivas, sobre la realidad real, se han hecho más grandes los prejuicios y las imágenes peyorativas. La pandemia ha disminuido la comunicación entre las culturas, ha reducido la colaboración y no ha ayudado a vincularnos y colaborar. Se han desactivado muchas redes y los creadores se han replegado sobre sí mismos. Pero por otra parte, la pandemia ha reforzado la digitalización y la cultura audiovisual. La televisión, las plataformas y sobre todo las redes sociales han visto aumentar la presencia de productos audiovisuales, de relatos audiovisuales, de series de televisión procedentes del mundo árabe o islámico, de Jordania, de Turquía y de otras procedencias. Con esto me he referido a fenómenos de superficie. Hay otra manera de ver las cosas, verlas desde las raíces. La cultura actual tiene múltiples raíces, como no podía ser de otro modo. En España hay una parte importante de la cultura que sigue en contacto con nuestras raíces mediterráneas y también con las raíces que nos llevan hasta el tiempo de las tres culturas. Un tiempo que ahora precisamente se está conmemorando al recordar la figura de Alfonso X. Es un tiempo que dentro de unas semanas recordaremos en la Universidad de Murcia con un seminario dedicado a debatir cómo la Edad Media sigue presente en el siglo XXI o cómo se ve desde el siglo XXI. Edad Media, tiempo de pandemia, siglo XXI, tiempo de pandemia. La relación con las culturas árabe-islámicas tiene que construirse teniendo siempre muy presente las raíces comunes. Unas referencias compartidas que se ven en la música, en la novelística, en la artesanía, en los mundos imaginados con los que se fabrica la cultura, en los imaginarios y en lo imaginal. Sustrato o humus compartido, ineludible colaboración. Una de estas premisas es la vecindad geográfica y la idiosincrasia de la mediterraneidad. La otra premisa es que hay 8 siglos, si no más, de historia islámica en la península, el tiempo de Al-Ándalus o también el calificado como primer renacimiento europeo, que nos vincula o nos hace ser dueños de un mismo patrimonio. Junto a esta mirada a las raíces, para entender las culturas árabes a la salida de la pandemia, hay que contribuir también con una mirada muy contemporánea. Al asomarnos a la cultura que se gesta o que se vive en los países árabes, nos sorprenderá el nivel de modernidad que han conseguido, conservando un sesgo específico según cada país. Es una cultura que domina los lenguajes contemporáneos y que encontramos en ella muestras de excelencia en el cine, en las series televisivas ya mencionadas, en el cómic, en el arte urbano. Mi opinión como observadora de las dos realidades es que la cultura española, ahora que está buscando una fórmula para reinventarse al salir de la pandemia, tiene una gran oportunidad de ampliar y reforzar la relación con las culturas árabes. Para eso se pueden aprovechar las redes de colaboración que se han ido tejiendo entre las universidades de allí y de aquí, entre algunos centros culturales, entre los creadores que usan las plataformas de la Unión Europea, de EUNIC, fundaciones como Al-Fanar para el conocimiento del mundo árabe, con quien colaboramos, Joan y una servidora, y de otros caminos.
pero para llegar a buen puerto hay que limpiar las gafas con las que leemos estas realidades. Tenemos que ver con otros ojos, con lentes caleidoscópicas, ojos de viajeros, críticos y aceptadores a la vez. Tender hilos, hacer redes, hay que coser para reinventarnos con las culturas árabes. Muchas gracias a Pilar Garrido por su testimonio. Pilar Garrido nos hablaba de los estereotipos a la hora de acercarnos a la cultura, al mundo árabe. Bueno, en este sentido creo que tenemos que poner en valor la red de casas, ¿no? En este caso Casa Árabe, ¿no? Que ha hecho una gran labor en el diálogo con los países árabes y en romper, ¿no? Con estos prejuicios. Y quería traer el tema a los estereotipos en la cultura de la cultura española. Creo que todavía cuando se hacen estas encuestas de proyección en el exterior vemos que todavía funcionan los estereotipos. Los estereotipos son imágenes muy potentes que nos cuesta mucho quitárnoslas en nuestras mentes. Y es cierto que aunque se reconoce a los grandes creadores, los grandes escritores, grandes pintores, existe, yo diría que un poco un déficit en el conocimiento de lo que es la creación contemporánea, los creadores de nuestros días, ¿no? Que reflejan realmente la realidad cultural de nuestros días. No sé qué pensáis al respecto y cuál sería la estrategia en este sentido. Ernesto. Sí, te respondo a esa pregunta y alguna cosa más que ha dicho que me ha parecido muy interesante en varios aspectos. A ver, desde el Instituto Cervantes somos conscientes de esto y desde hace años tenemos una política de programación transversal que trata precisamente de ajustar las descompensaciones que se producen en la difusión de la creación internacional, en el sentido, por ejemplo, el ejemplo más fácil siempre es la literatura, porque es muy visible, ¿no? O sea, hay una serie de escritores que se traducen a muchas lenguas porque tienen un éxito comercial aquí o en otras partes del mundo, y hay otro sector que puede ser de escritores notabilísimos que pueden tener hasta el premio Cervantes, que tienen una traducción muchísimo menor y una exposición internacional pues muy escasa. Nosotros desde el Cervantes lo que tratamos de hacer es precisamente provocar que esa dinámica cambie, incluyendo prioritariamente a este tipo de creadores en nuestra programación, en todos los ámbitos, no solo en la literatura, condicionando su presencia a que siempre haya una persona de la industria cultural del país que pueda conocerlo, incluso acompañado de alguien de mucho éxito, pero que de pronto diga, aquí está tal persona y vamos a traer aquí otra, ¿no? Coge el ejemplo de Frankfurt, que también lo tenemos de actualidad porque mañana empieza. Toda la feria de Frankfurt, como todos sabemos, a partir de mañana pues va a concentrar a las editoriales más importantes y a los sectores editoriales más importantes del mundo, en realidad, pero hablando de España, de España. Y hay algunas que se quedan fuera, pequeñas editoriales que se dedican a editar poesía o a editar teatro o a editar incluso cómic. Cómic también las grandes tienen, pero conscientes de eso, nosotros a lo largo del 22 vamos a hacer una serie de programaciones en nuestro centro donde vamos a invitar a estas personas que pertenecen a la industria cultural, pero a un nivel, digamos, menos exitoso comercialmente, a participar en una serie de ciclos con sus correspondientes alemanes, con sus agentes, o sea, tratar de integrar a los sectores más desfavorecidos de la industria cultural y de la creación cultural dentro de las industrias culturales que sí funcionan comercialmente. Eso es un programa específico que tenemos en Frankfurt este año, pero en general en todo el mundo, ¿no? Y aparte de eso, quería comentar algo a raíz de lo que decía la última ponente y que tiene que ver con el tema árabe, y es que en dos aspectos. O sea, muchas veces pensamos en la internacionalización de la cultura y pensamos en países que están desarrollados como son los países europeos, con todo tipo de libertades y de integración y desarrollo de libertades y todo lo que conlleva la libertad, entre otras cosas las industrias culturales.
hay una serie de muchísimos países en el mundo que no tienen nada de esto, incluso o que lo tienen desarrollado a un nivel muy inferior. Países que están cercanísimos, a 13 kilómetros de nosotros, ya entrando en África, donde las estrategias precisamente que tenemos que emplear desde las instituciones públicas son otras, ¿no? O sea, nosotros tenemos una política totalmente distinta de propagación cultural en Europa que en todo el norte de África, porque en el norte de África nuestros centros no solamente son lugares de difusión y diálogo, ¿no? Son lugares donde los que quieren saber de industrias culturales aprenden. Nosotros llevamos allí especialistas que dan charlas sobre esto, provocamos encuentros y talleres para que, bueno, para intercambiar, para enseñar lo que sabemos, para que ellos puedan desarrollar con sus propios recursos lo que nosotros podemos compartir y aportar. Pero en el caso de los creadores o de cualquier persona a la que le interesa la cultura, nuestros centros, nuestras bibliotecas, nuestros lugares. Aquí Joan Álvarez ha sido director de Casablanca en el Instituto Cervantes, lo sabe muy bien. También son espacios de libertad, son espacios donde la gente que no tiene acceso a la cultura con la libertad que tenemos aquí, pues accede y se desarrolla allí, ¿no? Eso es un aspecto muy importante. Por eso, y es el segundo aspecto, el tema de la digitalización es importantísimo, porque provoca la accesibilidad, pero tiene un peligro también incorporado, y es que sustituya los lugares de presencia. Esos lugares de presencia son fundamentales porque son donde se produce realmente una interacción, un diálogo y una fructificación de lo que va a venir después. Tenemos la lección digital, por supuesto. Eso nos hace tener una relación personal con la cultura, pero no una relación social. La relación social se produce en presencia. Entonces, la digitalización sí, porque va a hacer que llegue al mayor número de personas posible, pero hay que cuidar mucho también la presencia, los lugares de diálogo en persona, ¿no? De creadores, de instituciones, de personas, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Desde el Círculo precisamente venimos promoviendo una innovación más allá de la digitalización. Es verdad que la digitalización es importantísima, ¿no? Es un tema recurrente en este foro, pero sí que creemos que podemos ir un poco más allá. Desde aquí, desde el Círculo de Bellas Artes, promovemos dos programas específicos. Uno es los foros I+D+C. Tuvimos ya un primer gran foro en mayo pasado y hemos ido desarrollando, bueno, vamos a ir desarrollando pequeños foros sectoriales, y también tenemos otro programa que llamamos Diálogos para una innovación crítica, en el que hemos hecho esos encuentros inusuales entre personas del ámbito académico y personalidades de diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Para que dialoguen, ¿no? Para que dialoguen en torno a la innovación en artes y humanidades. Sí que os quería preguntar acerca de este tema, ¿no? De una innovación que vaya más allá de la digitalización, ¿no? De la que estamos hablando esta tarde. Pues que no se me olvide comentar una cosa esta tarde, esta mañana todavía. Sí. Porque yo creo que ha sido esencial, ¿no? La innovación en la tecnología en estos 2 últimos años, lo hemos reflexionado en muchos foros, ¿no? En todas las instituciones, pero yo creo que ahora se requiere un poquito de sosiego, ¿no? Y un poquito de reflexión. Es decir, nos hemos dedicado a producir muchísimos contenidos, ¿no? Digitales, en nuestro caso, pues píldoras audiovisuales, en fin, fotogalerías, realidades virtuales. Yo creo que todos los organismos, todas las entidades, ¿no? Nos hemos puesto a ello por las razones que hemos comentado antes, pero ahora yo creo que, al menos en nuestra organización, sí que se requiere un poquito de diseño de estrategia, ¿no? Pararnos, pensar, diseñar estrategias y formar también al equipo. La cultura, ¿no? Lo que hablábamos antes, la cultura digital, cultura organizativa me refiero también, ¿no? Entonces, después de la inversión realizada en infraestructura digital, que se ha recorrido un camino gigantesco en un tiempo muy reducido, eso es fantástico, hay que mantenerlo, pero yo creo que ahora, después de una producción masiva de recursos, ahora toca, ¿no? Sentarse y diseñar bien esas estrategias territorializadas, seguramente, y muy meditadas.
Y no quería olvidar, si me permites, Pilar, a propósito de lo que comentaba Pilar Garrido y de los retos que nos quedan con el mundo árabe que comentaba Ernesto, que bueno, a mí me resultaba súper emocionante en Dubái, ¿no? A propósito de, ¿no?, ese diálogo con el mundo árabe. Dubái, que además es un emirato, pues son 3.300.000 habitantes con 200 nacionalidades. Quiero decir que es un contexto muy especial, ¿no? Un Manhattan en mitad del desierto. Es un contexto muy particular, pero era verdaderamente emocionante ver a colegios, ¿no?, las niñas, los niños, como en ese elemento que hemos trabajado con el Instituto Cervantes de la lengua, del español que nos une y todo el legado andalusí en la lengua, ver cómo se emocionaban en ese elemento, o con el ajedrez, por ejemplo, ¿no?, a través de lo lúdico, del juego, que es un juego que tiene una carga simbólica, histórica súper potente, ¿no?, y que nos une con el mundo andalusí. Entonces, yo creo que ahí la clave está en encontrar esos vínculos, ¿no?, y profundizar en esos vínculos desde la historia, desde la lengua, desde lo lúdico. Y en el caso de Emiratos y concretamente de la Expo Universal, bueno, pues tenemos una oportunidad ahí, ¿no?, en Dubái, ¿no?, que está lejos, ¿no?, y cuesta, pero tenemos una buena oportunidad de fortalecer mucho esas relaciones como oportunidad, o sea, cultural, como país, institucional, empresarial también, porque hay potentísimas empresas que están operando a muy distintos niveles allá. Por lo tanto, es bueno, un proyecto yo creo que importante. Muy bien. Nos queda poco tiempo, entonces sí que voy a introducir los dos testimonios que nos quedan. En primer lugar, Owanto Berger es artista multimedia y activista. Hola, buenos días. Les agradezco muchísimo haberme invitado a este foro y va a ser un placer hablarles. La pandemia ha sido algo terrible y sigue siendo algo terrible, pero debo decir que yo he podido aprovechar este tiempo para concentrarme en mi trabajo de una forma más efectiva. Y también he podido exponer en varias ferias de forma virtual. La feria de 154, la feria de Photo London y la feria que va a venir ahora de Art X Lagos. No es la primera vez que yo utilizo los medios que nos ha dado la edad digital. Antes de la pandemia, yo inicié un proyecto que se llama 1000 Voices. 1000 Voices hoy tiene 35 países en 24 idiomas, hablando de cómo terminar con la práctica nefasta de la mutilación genital femenina. Es un proyecto que se ha hecho a través de la red de WhatsApp. No hubiese podido hacer este proyecto sin este medio, sin esta técnica extraordinaria. Así que estamos en la edad digital y aprovechamos de las oportunidades. No hay lugar a duda que con la exposición que está tomando lugar en París, en el Museo Paul-Éluard, la exposición de una fotografía monumental que se llama La jeune fille à la fleur permite una experiencia física, y la experiencia en persona no se puede comparar al mundo virtual. Pero aún así es importante seguir adelante con las posibilidades que tenemos hoy, y el hecho de haber tenido la pandemia nos ha permitido navegar y comprender que este mundo está totalmente interconectado y que tenemos necesidad, el ser humano, de uno a otro, y por lo tanto tenemos que actuar en el acercamiento con distintos países. En particular, yo quería comentar una experiencia que se aplazó, que íbamos a tener una experiencia cultural extraordinaria, donde Málaga iba a ser un centro de encuentro de artistas africanos respecto a la fotografía.
Espero que este encuentro sea solamente atrasado el encuentro, porque la realidad es que las relaciones entre España o el sur y el norte y el sur-sur tienen que desarrollarse de una forma mucho más humana y mucho más creativa. Y como decía yo, si se podía hacer de una forma física sería extraordinario. No hay lugar a duda que la situación geográfica de Málaga enfrente de África propone una cosa, probablemente una cosa no es la palabra, pero una situación privilegiada en esta cuestión del desarrollo de los intercambios culturales. Yo debo de decir que es mi opinión que tengamos la oportunidad y el deseo profundo y la voluntad de unirnos y de comprender nuestros vecinos. Y bueno, les agradezco muchísimo haberme tenido en este foro y espero verles pronto en persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Wanto Berger. Quiero dar paso al último testimonio, Santiago Herrero, que es cónsul cultural de España en Nueva York. Lo primero de todo, Joan, es darte las gracias por esta maravillosa iniciativa y por contar conmigo otra vez. Sí que es cierto que, bueno, como todo el mundo, hemos estado un poco aislados en Nueva York, pero que te acuerdes de nosotros es una delicia. También gracias a la FOM. Sin ellos no es posible todos estos tipos de proyectos que realmente ayudan muchísimo no solo a las instituciones culturales, sino también a los artistas. Las pautas o las líneas de acción que terminan tras estos proyectos son fundamentales para poder crear, para poder pensar en nuevos proyectos y para poder, al fin y al cabo, realizar una correcta internacionalización de la cultura española en el exterior. A decir verdad, el año pasado estuvimos hablando de cómo esta pandemia nos había afectado en lo que respecta al proceso de programación. Pasó de lo real a lo digital y luego posteriormente como a un sistema híbrido. Yo creo que hay dos, una vez que parece que terminamos la pandemia y que vemos la luz al final del túnel, aunque no sea un tren el que venga, tenemos que pensar, desde nosotros en Nueva York hemos visto que ha habido realmente dos aspectos muy importantes en la pandemia. Por un lado, hemos podido trabajar en lo local, ha habido un paso de lo global a lo local. Antes de la pandemia estábamos totalmente enfocados en la posibilidad de traer artistas españoles desde el exterior y como que teníamos ya una ruta o una hoja de ruta como muy clara, ¿no? Los espacios culturales con los que siempre habíamos trabajado. Sin embargo, este año y medio de pandemia, a pesar de que hemos perdido muchísimas oportunidades, ¿no? Sí, que estamos intentando ser positivos, lo positivo que podemos extraer de la pandemia. Ha habido cosas muy negativas, muchos proyectos que hemos perdido, muchos artistas que tenían que venir y que no han podido venir. Sin embargo, en los aspectos positivos, de lo global a lo local, nos ha permitido trabajar con aquellos artistas españoles que se quedaron en Nueva York. Algunos no conocíamos, los hemos conocido, hemos establecido una red entre ellos y ellos nos han enseñado sus espacios culturales en Nueva York, espacios con los que nunca habíamos trabajado, que desconocíamos y que ahora sí que tenemos proximidad. Además, estos artistas españoles nos han presentado a artistas locales, lo que favorece también esa interconexión entre el español que viene y las instituciones culturales neoyorquinas y los artistas neoyorquinos. Por lo tanto, esto nos sitúa en una posición privilegiada a la hora de traer o realizar proyectos una vez que se termine o que se normalice la situación. Nos favorecerá en que tenemos nuevos espacios culturales, nos favorecerá en establecer nuevos vínculos con artistas residentes en Nueva York y por último en extraer de aquellos artistas españoles que se quedaron aquí lo positivo
de haber podido trabajar con ellos desde el punto de vista local. Por lo tanto, unos aspectos buenos de lo global a lo local. Y ahora será de lo local otra vez a lo global, pero teniendo la experiencia de haber trabajado en lo local. El segundo aspecto que hemos visto, que creo que es bastante positivo, es desde el punto de vista digital lo que hayamos hablado, ¿no? Ahora el interés que todo el mundo ha tenido, incluso nosotros, acuérdate del proyecto que hicimos 14 días, 14 artistas, de proyectar en la red nuestros programas culturales que favoreciesen un poco la internacionalización de la cultura española. Una vez que pasa la pandemia, poco a poco, cuando lleguemos a normalizar la situación, nosotros entendemos que sí que vuelve a haber un gusto por lo tangible, por lo real. Muy bien lo digital, pero queremos volver a tocar, queremos volver a sentir la pasión de estar delante de un actor y no simplemente de una pantalla. Sin embargo, ha habido algo positivo que podemos extraer de esa ola digital que nos llegó a todas las instituciones, y es la proximidad con los artistas. Cómo ahora podemos elaborar proyectos con el teléfono, a través de las redes sociales, el WhatsApp, que antes eran difíciles de abordar o eran muy burocráticos. A través del correo, se tardaba muchísimo en elaborar o en encajar un proyecto. Sin embargo, ahora todo es mucho más inmediato y la gente acepta que a través del teléfono vaya cerrando los proyectos. Por lo tanto, dos grandes ideas: de lo global a lo local, y volverá a lo global, y luego la rapidez con la que nosotros podemos programar y cerrar proyectos desde Nueva York, vinculándolo con distintas ciudades del mundo, con Buenos Aires, con Beirut y con Madrid. A través de nuestros teléfonos inteligentes podemos armar en 2 días un proyecto que antes tardaba meses. Nada más, Joan, muchísimas gracias, como siempre. Es un placer colaborar con vosotros. Seguiremos trabajando por la internacionalización de la cultura española, sobre todo en una ciudad como Nueva York, que si antes parecía que se quedaba dormida, ahora, como siempre, ya no duerme. Pues muchas gracias, Santiago Herrero. Muy interesante esto que nos comenta del viaje de ida y vuelta, de lo global a lo local y de lo local la vuelta a lo global, ¿no? Bueno, estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Quiero aprovechar la ocasión también para recordar que en la primera semana de diciembre, aquí en el Círculo de Bellas Artes, va a tener lugar un claro ejemplo de cooperación cultural en el ámbito europeo, que es una reunión, una asamblea, un encuentro también público de la European Alliance of Academies, red a la que pertenece el Círculo de Bellas Artes, a la que por supuesto están todos ustedes invitados y en la que reflexionaremos sobre temas como la libertad de expresión, derechos culturales, etcétera. Sí, una ultimísima reflexión, enlazando con algo que decía Ernesto al principio. Tú nos hablabas del poder transformador de la cultura. La Agenda 2030 tiene como principal objetivo facilitar la transformación social de forma sostenible. Creo que la cooperación cultural y la cultura tiene que jugar un papel imprescindible si queremos lograr este fin. Muchas gracias a todos, muchas gracias también a los que nos han seguido vía streaming.